¿Escondo mi vida en mi identidad en Cristo? ¿Es Él el dueño de todo? ¿O me importan más los elogios y la aprobación de hombres? ¿Sabes cómo José pudo afrontar tantas injusticias sin rebelarse contra Dios? Esta semana, en Mujer para la Gloria de Dios, José, un hombre cimentado en Dios. Les damos la bienvenida a Katy, Mayra y Aileen, quien les habla. ¿Cómo están? Hola. ¿Y tú, cómo tú estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, bien. En verdad, damos muchas gracias a Dios por este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Hoy continuamos compartiendo sobre esta serie que hemos venido desarrollando, Escondida en Cristo. Un título que a algunos les puede parecer curioso, pero que a lo largo del desarrollo de la serie hemos podido ver que ese es el lugar a donde debemos estar, escondidas en Él. Así es. Hoy queremos estudiar a un personaje bíblico que se escondió en Jesús, que se escondió en Dios, y este es José. Y este programa lo hemos titulado José, un hombre cimentado en Dios. Y gracias a Dios por todos ustedes, los oyentes, que nos apoyan en su sintonía y sus mensajes. En verdad es una bendición. Ustedes no pueden entender cuánto toca nuestro corazón que ustedes están siguiéndonos y también mandando mensajes. Y por eso queremos invitarles a revisar las preguntas que estamos posteando. Son reflexivas para que uno pueda sacar mejor provecho de los programas y no dejan de responderlos. No tiene que mandar las respuestas, eso es entre ustedes y Dios, pero contéstelo porque nos ayuda a esconder en Dios cuando nosotros estamos pensando más en lo que Él ha dicho en su palabra. La pregunta que nos hacemos hoy para mayor reflexión en nuestras vidas a la luz del programa que compartimos hoy es: así como José, ¿afrontas las pruebas sin cuestionar a Dios? Bueno. Y a mí me tocó eso. Sí. Y como siempre, antes de comenzar, vamos a orar porque sabemos que es el Señor que puede dar el poder a nosotros. No es nada que nosotros decimos. Mario, ¿tú podías orar para nosotros? Sí. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, una vez más venimos con corazones agradecidos delante de ti, Señor, presentarnos, Señor, tal como somos, Señor, y preparadas para entregar esto que de antemano ya tú, Señor, preparaste para nosotras, Amén. Señor. Te presentamos el corazón de cada persona que estará escuchando, viendo o de alguna manera en contacto, Señor, con este programa, Señor, para que tú la bendigas, le hables a cada una de acuerdo a su necesidad, Señor, y nos ayude a nosotras, Señor, a entregar esto con gracia, Señor, con tu gracia, Señor. Nosotras te necesitamos y tú lo sabes, Señor, que separada de ti nada podemos hacer, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén. Amén. Bueno, ustedes saben que la semana pasada evaluamos a Moisés, quien recibió todo lo que el mundo podía ofrecer, pero no fue suficiente. Sin embargo, después de 40 años intimando con Dios, Moisés fue capaz de hacer lo imposible al dejar que Dios obrara a través de él. Que eso es lo que nosotras debemos de aspirar a hacer. Sí. Hoy queremos estudiar la vida de otro hombre a quien Dios utilizó grandemente para salvar al pueblo judío, y este es José. Este fue el hijo mayor de Jacob con su esposa favorita, Raquel. Dado este favoritismo marcado de Jacob con su hijo José, el resto de sus hermanos lo celaban constantemente. Tú sabes que me llama la atención, comparando a Moisés y José, eran tan diferentes sus vidas. Tan diferentes. El Señor es creativo y puede usar cualquier cosa. El Señor es muy creativo. Así es. Y en el caso de José, la mayoría de sus hermanos, obviamente por estos celos, querían matarlo. Pero su hermano Rubén intercedió y los convenció al resto para que en vez de matarlo, pues lo tiraran en un pozo seco con la intención de él mismo buscarlo luego.
Pero Judá convenció a los otros hermanos de venderlo a una caravana ismaelita que luego se lo llevaron a Egipto. Todo esto yo que sé que casi todas las que nos escuchan lo conocen. Una historia muy popular, muy conocida aún fuera del mundo cristiano. Por eso cuando Rubén regresó a buscar a su hermano José, obviamente no estaba allí porque se había ido con esta caravana. Al regresar el resto de los hermanos a casa, entonces le mintieron a su padre y dijeron que José había sido matado por una bestia. Mientras que por otro lado, José, mientras iba en camino a Egipto, al llegar allí, entonces fue vendido a Potifar, el capitán de la guardia. José trabajó con él y el Señor le bendijo a José y bendijo la casa de Potifar. E incluso Potifar pudo ver que era el Dios de José quien le respaldaba y lo hizo mayordomo sobre toda su casa. Sí, que luce muy bien. Un ascenso. Claro. Pero no olvidamos de su esposa. Ya lo sabe. Que le pedía repetidamente que se acostara con ella. Una necia. Wow. Pero José le negaba. Sí. ¿Cuántos hombres hoy en día? No. Hasta que un día, y en ese tiempo tampoco no es diferente, pero estamos viviendo aquí. Hasta que un día, aprovechando cuando nadie estaba en la casa, ella lo asió de su ropa. Sí. José logró huir dejando la ropa en su mano y ella falsamente acusó a José a tratar a violarla y José fue echado en... Sí, pues ella o él que va al cárcel. Pues él fue echado al cárcel y donde se quedó encerrado por varios años. Ahí en la cárcel José conoció al copero y el panadero del rey, quienes llegaron al cárcel por insultar o ofender, vamos a decir, el rey, porque no fue a propósito para... No. Ya sabemos qué tipo de rey tenemos, ¿verdad? Exacto. Y sucedió que en una ocasión estos hombres tuvieron algunos sueños inquietantes y José los interpretó. Luego estos salieron de la cárcel y se olvidaron de José. Claro, como es natural. Pero entonces 2 años después, el faraón tuvo algunos sueños inquietantes que los adivinos no pudieron interpretarlo bien. Entonces, el copero sí se recordó de José, sí se lo mencionó a faraón, y José interpretó el sueño. José le dijo a faraón que su sueño significaba que pronto vendrían 7 años de abundancia, seguido por 7 años de escasez, y por tanto le recomendó almacenar comida para los 7 años de escasez. Mira la misericordia con un país pagano. Ya lo sabe. Sí, luego increíble. de esto, el faraón nombró a José gobernador de Egipto. Vemos que a lo largo de su vida, José tuvo el favor de su padre y eso le trajo problemas. Y luego también, cuando tuvo el favor de Potifar, eso también le trajo problemas, pobre José. Ajá. Dios le dio gracia delante de las autoridades, pero esto también, por otro lado, le trajo problemas. Le trajo problemas, exacto. Porque muchas veces las bendiciones de Dios no necesariamente son reconocidas por Así el mundo. mismo es. ¿Y quién fue que le dio el sueño a José sobre su familia? O sea, en todo momento, y la capacidad para interpretar los sueños. Dios. Exacto. ¿Y quién le produjo la abundancia a Potifar a través de José? Bueno, leamos en el versículo 2 del capítulo 39 de Génesis que el Señor estaba con José. Y en el siguiente versículo vemos que era tan evidente que hasta su amo vio que el Señor estaba con él. Exacto. Hasta su amo. Hasta su un amo pagano. Sí, exacto. Sí. Porque ese es el poder soberano. El poder que tiene Dios. Y también cuando José fue arrojado en la cárcel, ¿quién hizo que el jefe de la cárcel tuviera gracia, misericordia con José? Podemos leerlo en versículo 29, que nos dice, el Señor estaba con José. Con José. ¿Y cómo fue que José pudo interpretar los sueños del copero y del panadero? También en Génesis 40, versículo 8, José mismo les dijo, y ese es el corazón de la cosa, fue José que los reconoció, no solamente los otros. ¿No pertenece a Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis.
José sí sabía de dónde venían sus habilidades y sus bendiciones. Las sabemos nosotros. Eso es. Y pregunto, ¿cómo José podía saber esto? Bueno, la Biblia no nos dice. Sin embargo, sabemos que José conocía bien a su Dios y confiaba en él. Y yo pregunto, ¿cómo y dónde ustedes creen que José llegó a conocer a Dios tan íntimamente? Entre el tiempo que pasó en esclavitud y el tiempo que pasó encarcelado. O sea, fueron tiempos muy difíciles en donde él tuvo en solitud y tuvo esa oportunidad de refugiarse en Dios. Su único asidero era Dios. Y qué bueno, qué sabio fue José, que durante todos estos 13 años de muchas dificultades e injusticias, él se aferró a Dios. En vez que quejarse. Así es. Y rebelarse contra Dios. Así es. Mucho que aprender de aprender. de esta forma de comportarse de José. Así es. Y también fueron muchos años estos los de José estar escondido con Dios, de orar, de meditar, sobre todo lo que le estaba ocurriendo. En vez de preguntarse por qué a mí, preguntarse qué quieres tú, Dios, con todo esto. O sea, una actitud reflexiva de crecimiento, no de queja ni de amargura, que es la opción que siempre tenemos cuando nos vemos frente a dificultades. En toda la historia de José nunca leemos que éste se enojara, que se quejara, ni quisiera vengarse de todas las circunstancias injustas, muy injustas que le tocaron. Y está dando duro. O sea, ¿ustedes creen que esta respuesta de José hubiera sido posible si él no hubiera estado caminando estrechamente con Dios? En su propia naturaleza, en sus propias fuerzas. Conociendo la naturaleza pecaminosa que todos tenemos, claro que no, Aileen. No. Así es, precisamente como vimos en Agar en este programa, David también y Pablo, las injusticias producen una conexión íntima con el Señor si lo hacemos bien, si decidimos hacerlo bien. Amén. Y como vimos también con David, con Pablo y con Moisés, los años de solitud con una mente fija en Dios, eso es el corazón aquí, la mente fija en Dios, producen discernimiento y sabiduría. Y Katy, esto es solo lo que vemos en su exterior, porque lo que ocurre en su interior, lo invisible, es aún mayor. Una cosa es conocer a Dios y otra cosa es caminar con Dios. Amén. Son muchos los que lo conocen de oídas, pero muy pocos lo conocen verdaderamente en intimidad. Porque es una decisión que tenemos que hacer. Amén. De rendirnos, de morir y de someternos a Él. Así mismo es. Muchas veces no estamos dispuestas a pagar ese precio. Pagar ese precio muy alto para muchos. Sí, sin embargo, cuando lo hacemos, como vemos en la vida de José, la recompensa es mucho mayor de lo que pagamos. Porque es sobrenatural, es algo que tú no puedes explicarlo. Sí. Y para dar otro ejemplo de cómo Moisés caminaba con Dios cuando nació. ¿Moisés o José? Perdón, claro que sí. Me quedó Moisés del programa pasado. Tu héroe, mi José, el tuyo Moisés. Otro ejemplo que quiero dar de José, de cómo él caminaba con Dios. Cuando nació su primer hijo Manasés, José dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Wow. Y luego, cuando nació su segundo hijo Efraín, dijo: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Wow. Como es la tierra de su aflicción, pero reconozco que Dios me ha hecho fecundo aquí. Ahí en esa tierra de aflicción. Eso tal cual en el capítulo 41, versículos 51 y 52. O sea que se fijan en lo que dice, que Dios me ha hecho olvidar, que Dios me ha hecho fecundo. O sea, en medio de su situación, él no deja de reconocer la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que contemos sus bendiciones en vez de quejarnos por aquellas cosas que por amor Dios no nos ha dado. Amén. Dar gracias en todas circunstancias. Amén. Es un ejemplo aquí. Eso es, así es. Y José se dio cuenta de que olvidarse de todo lo que su familia le hizo no era obra humana, sino que fue Dios quien obró en su corazón, quien obró en sus mentes. Y también José pudo reconocer que sus logros venían de Dios y no de él y sus propias fuerzas. Eso es vital. Eso es un milagro. Eso es un milagro que solo Dios puede obrar en un corazón sometido a Él. Él caminaba con Dios. Así mismo. Y como tú dijiste, era un hombre que no solamente conocía a Dios, caminaba con Él. Hay una diferencia grande allá que necesitamos aprender. Sin embargo, ¿cuál es la tendencia del corazón humano?
como tú siempre dices, robar a su gloria. Amén. José se mantuvo su enfoque en lo que Dios estaba haciendo. Y mira, esto hace la diferencia en nuestro corazón y en nuestra mente. Se mantuvo enfocado. Y por eso cuando sus hermanos regresaron con Benjamín, el hermano menor de la misma madre de José, este les mostró tanto bondad a todos, no solamente a Benjamín, a todos, invitándoles a comer en su propia casa. Y luego los envió de nuevo a su tierra con suficiente comida. No solamente lo volvió, pero con suficiente comida para todos. Sin embargo, José escondió su copa de oro en el costal de Benjamín para que pareciera que estaban robándola y que sus hermanos tuvieron que interceder por él. Así es, y Judá, el mismo que intercedió por José, intercedió ahora por Benjamín. Se ve la personalidad, ¿eh? Ajá, y entonces José reveló su identidad. Escuchemos cómo lo hizo y leamos en el capítulo 45, versículos 4 y 5. Y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Dime si él no conocía a su Dios. Este es un ejemplo que... A mí José me encanta, de verdad, sí. Su historia me encanta. Pero me confronta. No, pero claro, mucho. Eso era lo que pero quería por decir. eso es que me encanta, porque me confronta, pero me da esperanza. Aliento, sí. De que nosotros podemos llegar a eso. Yo creo que es muy práctico, es muy alentador tener este ejemplo de José por aquí bien presente, porque ¿cuántas veces no somos víctimas de injusticias? ¿En ese mundo? En este mundo caído. De toda persona, de constantemente, todo tipo. Constantemente. Y la respuesta de José debería de ser un estándar. Cómo responder ante aquel que me atropella y que comete injusticia. Cuando estamos mí. en medio de esas situaciones que Dios está tratando personalmente con nosotros. Así es. Meditar en eso y darnos cuenta que Dios quiere un cambio en nuestros corazones a través de esas circunstancias. Amén. Y por encima de la persona que me está atropellando o cometiendo una injusticia, que yo recuerde que Dios soberano lo controla todo y está obrando en mi corazón. Amén. Dios nos ayude, porque la verdad que Dios nos ayude, porque es una lucha. En nuestra propia fuerza no podemos. Sí. Y en el mismo sueño que José tuvo una vez, que le compartió cuando era pequeño a sus hermanos y que fue hasta cierto punto parte de lo que produjo el celo, pues se realizó. Sí. Esa es la realidad. Escuchemos cómo lo cuenta el mismo José en los versículos 7 y 8. Dijo, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. O sea, ¿acaso existe el perdón en el corazón humano de manera natural? Definitivamente que no. No, el perdón no viene de nosotros, ni tampoco esta perspectiva de vida que tenía José. O sea, de una forma y otra es manifiesto Dios a través de la vida de José, un hombre que se sometió a él. El tener esta cosmovisión bíblica y estas convicciones alineadas con la verdad que tuvo José, eso solamente Dios lo hizo en la vida de José y lo puede hacer en la vida de nosotros. Y sí, esa es la esperanza que nosotros debemos de tener, la que debemos de alimentar, vivir con esa esperanza, para poder caminar y buscar el rostro del Señor continuamente en nuestras vidas. Así es. José era un hombre humilde y sincero, que mantuvo su propia personalidad fuera de la vista de hombres y puso su mayor énfasis en la obra interna de Dios. Ese, como tú dijiste, que es mayor que afuera. Y este es el tipo de persona que Dios busca. Sí. Muy diferente al tipo de persona de la que Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, versículo 20 a 21. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Y A.W. Tozer escribió en su libro Dios y los hombres en 1960,
en este día en que personalidades brillantes llevan a cabo la obra del Señor según los métodos del mundo del entretenimiento. Así es, Katy, y continúa. En el mundo es reconfortante asociarse por un momento, incluso en las páginas de un libro, con un hombre sincero y humilde que mantiene su propia personalidad fuera de la vista y pone énfasis en la obra interna de Dios. En el último cuarto de siglo hemos visto un cambio importante en las creencias y prácticas del ala evangélica de la Iglesia, tan radical que ha llegado a una traición total, y todo ello tras el manto de una ferviente ortodoxia. Nuestra única esperanza es que hombres modestos y valientes, que no desean nada más que la gloria de Dios y la pureza de la Iglesia, ejerzan cada vez más una renovada presión espiritual. Que Dios nos envíe muchos de ellos. Amén. Sí, Amén. suena como hoy. De hecho, probablemente peor de cuando él habló. Sí, así es. Y lo que todo se le está pidiendo aquí es más hombres con este corazón como lo tuvo José. Amén. No personas que están viajando de conferencia en conferencia buscando el estrellato, sino personas que pasan tiempo a solas buscando el rostro de Dios, que evalúan los acontecimientos de su vida con los lentes del Señor y buscando nada más y nada menos que darle la gloria a Él, no la gloria a su persona. Amén. Y esto Tauser lo planteó desde 1960, porque él pudo ver por dónde estaba yendo la mayoría. Así es, él tristemente tenía visión. las predicciones, vamos a decir, lo que él escribía en aquel entonces, hemos visto como ha tenido mucha razón en el tiempo. Es como él tenía los sueños de José. Él vio lo que venía en el futuro. Sí, porque ahora, 60 años más tarde, las cosas tristemente están peores. Están peores, sí. Con la atención dividida entre la radio, la televisión, la familia, el trabajo, o sea, ¿cuánto tiempo nos va a sobrar a nosotros? Nos sobra a nosotros para intimar con Dios. ¿Cuánto más estos líderes que están dispersos en el ministerio y se desenfocan de Dios? Sí, ajá. Sí, me encanta como tú lo dices, Aileen, porque este es precisamente el problema que estamos viviendo. El tiempo que dedicamos al Señor no debe ser el tiempo que sobra. Exacto. Al contrario. Exactamente. Tenemos que dar al Señor las primicias en todo. Tanto Moisés como Pablo al principio de sus vidas estaban ocupados en ellos mismos, en sus carreras. Sin embargo, Dios los frenó, llamándoles la atención para que pudieran reenfocarse. Y ambos lo hicieron. Esto es la diferencia. Lo hicieron, como muchos de nosotros seguimos igual. Sí, añadimos un poquitico, pero ¿cuántos de nosotros seguimos igual o quizás solamente cambiamos un poquitico? Prácticamente igual, vamos a decir. Dios es parte de mi vida, pero Dios no es mi vida. Y esto es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Dios es el centro de mi vida? Y ojo, no confundamos el ministerio con Dios, no necesariamente son iguales. No. Así es, y que nuestro Señor abra nuestros ojos para diferenciar entre uno y el otro. Y si reconocemos que estamos confundidas, que le pidamos perdón y volvamos a Él. Amén. Y yo no puedo pensar en otro mejor punto para terminar hoy. Así es. Dios nos libre de poner nuestras vidas por encima de Él. Que seamos como José, como Moisés o Pablo, luego de estos encontrarse con el Señor. Que seamos como Agar, sabiendo que servimos al Dios que oye y al Dios que ve. Amén. Meditemos sobre lo que hemos estudiado hoy y reflexionemos si es necesario rededicar nuestra vida de nuevo a Dios. Siempre podemos crecer y aprender más de un Dios que es infinito. Y por favor recuerden que necesitamos de sus oraciones. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios. Contamos con sus oraciones. Así es, no olviden de sintonizarnos en nuestro próximo programa y seguimos aquí en las diferentes plataformas digitales. Les esperamos la próxima ocasión. Dios les bendiga. Amén, hasta la próxima. Bendiciones.